Sí, bueno, uno, dos. Sí, bueno, uno, dos. Bueno, pues muy buenos días, bienvenidos nuevamente a una enseñanza más que tenemos en este lugar, ¿verdad? Mi nombre es Pastor Gustavo Méndez, de la Iglesia Cristiana La Fuente, Córdoba. Bueno, pues en este día vamos a estar hablando acerca de un tema que lleva por título la importancia y el alcance del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando precisamente de la importancia y el alcance del sacrificio de Jesús. Y bueno, no sé si alguna vez se ha preguntado por qué es que es tan importante, por qué es que fue tan importante y necesario el sacrificio de Jesús. No sé si alguna vez se lo he preguntado, ¿verdad? Porque siempre hablamos acerca del sacrificio de Jesús, pero a veces no tenemos idea, ¿verdad? No sabemos por qué razón fue necesario o por qué es tan importante el sacrificio de Jesús. A veces sabemos que somos salvos por la fe en Jesús y gracias a su sacrificio, ¿verdad? Pero no sé si alguna vez nos hemos puesto a preguntar por qué es tan importante. O también alguna vez nos hemos puesto a pensar, ¿verdad? Nos hemos preguntado, nos hemos puesto a meditar en cuáles fueron los alcances del sacrificio de Jesús por la humanidad. Y en este día precisamente vamos a estar hablando acerca de esto, ¿verdad? Vamos a estar hablando acerca de la importancia y los alcances del sacrificio, el alcance del sacrificio de Jesús por la humanidad. Y para esto quisiera que fuéramos a una cita bíblica que se encuentra en el libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 19 al 22, de la cual vamos a estar partiendo, ¿verdad?, para desarrollar este tema. En este día vamos a estar hablando precisamente de esto, ¿verdad? Y bueno, Romanos capítulo 3, versículo 19 al 22, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que es una versión actualizada, con un lenguaje actualizado, entendible, ¿verdad? Una traducción muy correcta, muy exacta del lenguaje bíblico. Romanos capítulo 3, versículo 19 al 22, y dice de la siguiente manera. A ver, permítame tantito, vamos aquí. Okay. Muy bien. Romanos capítulo 3, versículo 19 al 22, está hablando el apóstol Pablo en su carta a los romanos. Previamente les dice, no hay ni uno solo justo, ¿verdad? Todos somos malos, todos somos pecadores, ¿verdad? Veneno hay debajo de nuestra lengua, todos nos hemos corrompido, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y en el versículo 19 dice, obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Fíjense qué importante dice aquí, uno de los propósitos de la ley de Moisés, es mostrarle a la gente nuestra culpabilidad, ¿verdad? Que tan culpables somos y que no tengamos excusas, ¿verdad? Que no nos excusemos, que no nos escudemos detrás de buenas obras, ¿verdad? O detrás de una religiosidad como la cual estaban acostumbrados los judíos, ¿verdad? Los judíos tenían por tradición, ¿verdad?, tradición religiosa, practicar las obras de la ley de Moisés, y atrás de eso ellos se escudaban, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos enseña que Dios nos dio su ley para demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Versículo 20, y escúchelo y presta atención a lo que dice: pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley demanda. ¿Qué tiene que ver con ser, qué significa ser justo? Y otras versiones dicen ser justificado, ¿verdad? Como dice la Reina Valera, justificado justo delante de Dios significa ser declarado inocente, libre de culpa. Dice, pues nadie llegará jamás a ser justo o inocente, ¿verdad?, ante Dios por hacer lo que la ley manda, porque la ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Versículo 21, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Versículo 22 dice, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso es verdad para todo el que cree, en Jesús, ¿verdad?, sea quien fuere, no importa quién sea, ¿verdad?, sea gentil, sea judío, sea cualquier persona, no importa. Dios dice, versículo 22, Dios nos hace justos ante sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Esto lo está diciendo principalmente, ¿verdad?, fueran gentiles o fueran judíos, fueran del pueblo de Dios. Escuche, la palabra de Dios nos enseña, la historia bíblica, la palabra de Dios nos enseña
que tanto los judíos como los gentiles, tanto judíos como gentiles piadosos, ¿verdad? Prosélitos. ¿Quiénes son los prosélitos? Aquellos que creían en el Dios de Israel, que se acercaban a una sinagoga, que les gustaba, ¿verdad?, creer en el Dios de Israel, que les gustaba la ley de Moisés, ¿verdad?, y que se convertían al judaísmo, ¿sí? Se judaizaban, ¿verdad?, se circuncidaban y guardaban la ley de Moisés. Tanto los judíos como gentiles piadosos tenían la idea de que ellos podían llegar a ser justificados o aceptados para vida eterna delante de Dios a través de la observancia y práctica de la ley de Moisés. Esa era la idea común en aquel entonces, ¿verdad? La idea común en aquel entonces, antes de que viniera Jesucristo, antes de que el Señor Jesucristo nos revelara cuál es la verdad o cuál es la forma correcta para poder entrar al reino de los cielos y poder ser justificados o declarados inocentes, libres de culpa, ¿verdad? Perdonados, ¿verdad? Que el Señor nos mostró el camino. Tanto los judíos como los gentiles prosélitos, ¿verdad?, piadosos que creían en Dios, tenían esta idea, ¿verdad? Se les había metido esta idea en la cabeza de que ellos creían que por la observancia y la práctica de la ley de Moisés iban a ser justificados, declarados inocentes, libres de culpa delante del Dios de los cielos. Y ese era el camino, ¿verdad? El camino que se enseñaba para ser declarados justos ante Dios y justificados. ¿Por qué? Porque, como acabo de mencionar, ¿verdad?, precisamente los judíos pensaban que la observancia a la ley de Moisés delante de Dios, ¿verdad?, y se apegaban a esto, ¿verdad? Precisamente ellos pensaban que la observancia a la ley de Moisés los justificaba delante de Dios, y ellos se apegaban a este recurso para poder estar en paz y en gracia con Dios, según era lo que ellos creían, ¿verdad? Pero claramente hoy sabemos, a través de las Sagradas Escrituras, que nadie puede ser justificado o puede ser encontrado inocente delante de Dios por practicar la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque por un lado, escuchen, la ley de Moisés fue dada para dar a conocer al hombre los alcances de su pecaminosidad, ¿verdad? También la ley de Moisés fue dada al pueblo de Israel, ¿verdad? Y el pueblo de Israel la tenía que predicar a las naciones para que la gente conociera las condiciones del pacto con Dios, ¿verdad? Cómo se podía establecer una relación con Dios, un pacto con Dios a través de la fe, ¿verdad? De la fe en el Señor, de la fe en su palabra, ¿verdad? Y observar sus sábados y todo lo que se tenía que hacer de acuerdo a la ley de Moisés. Pero esencialmente la palabra de Dios nos enseña que la ley, Dios le dio al hombre la ley precisamente para que conociera cuál era la voluntad de Dios, pero también cuáles eran los alcances de su pecaminosidad. Por lo tanto, tratar de justificarse delante de Dios por medio de la ley de Moisés es un gran problema, ¿verdad? Es un gran dilema, porque la palabra de Dios nos enseña que el que falla, aquella persona que cumple toda la ley, ¿verdad?, aquel que cumpliera toda la ley sin fallar en uno solo a lo largo de su vida, ese tendría vida delante de Dios. Pero la misma palabra de Dios nos enseña que el que falla en un solo punto de la ley de Moisés, en un solo mandamiento de la ley de Moisés, la palabra de Dios nos enseña que se hace culpable de violar totalmente, ¿verdad?, completamente, entonces toda la ley de Moisés. Por lo tanto, escuchen lo que dice Deuteronomio capítulo 27, verso 26. Dice: maldito todo el que no acepte ni obedezca las condiciones de estas instrucciones, y todo el pueblo responderá amén, ¿verdad? Y Santiago capítulo 2, versículo 10, en la Nueva Versión Internacional, dice: porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Dios dice en su palabra, ¿verdad?, le dijo a su pueblo, le dijo al hombre, a la humanidad: mira, esta es mi ley, estas son mis condiciones para el pacto, ¿verdad?, para el pacto entre Dios y el hombre, cuando le entrega su ley a Moisés y al pueblo de Israel. Si ustedes guardan todos mis mandamientos sin faltar uno y sin quebrantarlos todos a lo largo de su vida, tendrán vida delante de mí. Pero maldito todo aquel que no acepte ni obedezca las condiciones de esta instrucción. Y luego dice Santiago en el Nuevo Testamento, nos dice, ¿verdad?, porque el que cumple la ley pero falla en un solo punto, entonces está descalificado delante de Dios para poder recibir la gracia, el perdón, la salvación y la vida eterna, y sobre todo ser declarado libre de culpa.
Por lo tanto, podemos concluir, ¿verdad?, que por tratar de cumplir con las obras de la ley de Dios, de la ley de Moisés y otras buenas obras, nadie, absolutamente nadie, ¿verdad?, en este mundo, tanto judíos como gentiles, podría ser o puede ser declarado libre de culpa ante los ojos de Dios, ¿verdad? Es como aquella persona que es un buen ciudadano, nunca ha hecho nada malo, siempre ha ayudado a todas las personas, ¿verdad? Pero en algún momento, ¿verdad?, en algún momento, desafortunadamente tiene un arranque de ira, ¿verdad? Se pelea con una persona y en ese arranque de ira agarra un cuchillo y lo acuchilla y lo asesina, ¿verdad? Aunque haya sido una persona excelente a lo largo de 40, 50 años, en ese momento se constituyó en un violador de la ley, ¿verdad?, en un delincuente. Entonces Dios nos enseña en su palabra que por tratar de cumplir, ¿verdad?, las obras que demandaba la ley de Moisés, por eso nadie puede ser declarado inocente, o sea, libre de culpa de pecado y de pecados ante los ojos de Dios. La ley servía, ¿verdad?, para establecer una relación, una comunión cercana con Dios, ¿verdad? No debían de, por ejemplo, entre las leyes que debían de practicar, no debían de acercarse a los muertos, no debían de comer ciertos animales como cerdo, ¿verdad?, como peces que no tuvieran escamas, ¿verdad?, peces lisos, sin escamas. No debían de comer ciertas aves, ¿verdad? No debían de hacer ciertas cosas porque eso los contaminaba ceremonialmente, ritualmente, ¿verdad? No se podían acercar a Dios, ¿verdad? No podían ir al templo a adorarlo, ¿verdad? Y estaban ceremonialmente impuros. Y solamente hasta que iban al templo y presentaban una ofrenda, un sacrificio por ese pecado, o sea, eso se le conocía como ofrenda de paz, un sacrificio de paz, era que se ponían en paz con Dios, pero era solamente algo ritual, era algo ceremonial. Porque espiritualmente, ¿verdad?, solamente hasta que vino el Señor Jesucristo fue que hubo verdaderamente perdón de pecados, salvación y vida eterna, salvación del pecado. Ahora bien, ¿verdad?, nadie, absolutamente nadie podía o puede ser candidato de recibir perdón, salvación y vida eterna por practicar la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores y constantemente estamos violando la ley de Dios. Entonces, tal como proponían los fariseos, tal como proponían los judíos, ¿verdad?, que guardando las obras de la ley de Moisés, ellos podían justificarse ante Dios y poder tener perdón, salvación y vida eterna. Y eso no es así, ¿verdad? Ellos pensaban que guardando las obras de la ley de Moisés, cuando se acabara el mundo, cuando viniera el final de los tiempos, ellos iban a entrar al reino de los cielos, pero eso no es así, ¿verdad? Eso no podía ser así, porque su naturaleza pecaminosa, ¿verdad?, el pecado estaba presente en la vida del hombre todavía, porque no había venido el Mesías Salvador, ¿verdad? Pero, como Dios es bueno, ¿verdad?, y grande en misericordia, el Señor, ¿verdad?, el Padre Celestial, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo idearon otro camino, ¿verdad? ¿Cuál era esa solución? Si no se podía a través de guardar las obras de la ley de Moisés, ¿cuál era el otro camino? Bueno, el otro camino era, y es, y sigue siendo, y siempre será así, que el hombre se pueda acercar a Dios y pueda ser justificado a través de un sustituto que pagara por los pecados, por el perdón de los pecados de toda la raza humana, ¿verdad? Y cuyo sacrificio expiatorio fuera suficiente para poder justificar a todo el mundo ante la justicia de Dios, porque Dios tiene una justicia. Dios tiene una ley, ¿verdad? Y esa ley obviamente demanda una justicia, ¿verdad? Y esto lo podemos ver en el libro de Romanos, gracias, en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 24 al 26, donde dice Dios en su palabra, dice: sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. ¿Cómo lo hizo esto? Con el sacrificio. Y a continuación dice, versículo 25, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas, acuérdense que ser declarado justo o justificado es ser declarado inocente, ¿sí? Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Dios dice, cuando una persona escucha el Evangelio y acepta
porque a veces la gente en el mundo tenemos la idea, ¿verdad? Tenemos en la mente, porque el mundo religioso así nos ha formado, ¿verdad? Que en algún momento dado de nuestra vida, ¿verdad? Bueno, en algún momento no, cuando muramos, ¿verdad? Cuando partamos de este mundo y vayamos a la presencia de Dios, Dios va a poner en una balanza nuestras obras, ¿verdad? Porque esa es la idea que nos han enseñado en las religiones, ¿verdad? Las religiones en el mundo. Y que Dios va a poner en una balanza tus obras y va a decir, si fuiste muy bueno, pues fuiste muy obediente, fuiste muy devoto, pues te vas automáticamente al cielo, ¿verdad? Si fuiste más o menos ni muy bueno ni muy malo, pues te vas a ir al purgatorio. Otra mentira, porque el purgatorio no existe. El purgatorio es un invento de allá de los griegos, ¿verdad? Que se mete a la Iglesia Católica, y esa es una falsa doctrina. Y esa misma creencia religiosa del mundo, ¿verdad? Dice que si fuiste muy malo, si fuiste violador, a lo mejor fuiste asesino, entonces infaliblemente estás condenado al infierno. Pero eso no es lo que enseña la Biblia, ¿verdad? Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Dice, bueno, repetir versículo 25, dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado, y las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Pues ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro, y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente, o sea, en el tiempo en el cual Jesús vino a la tierra, al mundo, ¿verdad? Para ir a la cruz del Calvario y pagar en la cruz del Calvario con su sacrificio, con su sangre preciosa delante del Padre, por el perdón de los pecados. Y dice en el libro de los Hebreos que de esa manera nos aseguró la redención eterna. Ahora bien, escuchen, esto quiere decir, ¿verdad? Esto quiere decir, bueno, dice en tiempo presente, y luego dice, Dios hizo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y declara que los pecadores son justos, y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. O sea, esto quiere decir, ¿verdad?, que cuando un pecador escucha el Evangelio, escucha acerca del sacrificio expiatorio o sustituto de Jesús por el perdón de los pecados de la humanidad, ¿verdad?, y lo cree y lo acepta, y se ampara bajo la sombra y las alas del Señor Jesucristo, ¿verdad?, invoca su nombre, ¿verdad?, invoca el perdón de su sacrificio, ¿verdad?, y se ampara bajo esa cobertura del Señor, ¿verdad?, bajo esa justicia. Entonces ahí es donde Dios declara a los pecadores justos por haber creído en Jesús y en su sacrificio. Y la palabra de Dios nos enseña, la Biblia nos dice que el sacrificio de Jesús por el perdón de los pecados, ¿sí?, es la única manera, es la única forma en cómo el hombre puede ser justificado ante Él, ¿verdad? ¿Cuál es la única manera para poder ser justificado delante de Dios? La acabamos de ver, ¿verdad? Que el hombre no se puede justificar por guardar las obras de la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque por su naturaleza pecaminosa lo corrompe, está corrompido, somos impuros, y aparte de eso, esa naturaleza pecaminosa nos hace tropezar constantemente, ¿verdad? Entonces, Dios nos dice en su palabra que solamente a través del sacrificio de Jesús y a través de la fe en Jesús y en su sacrificio es la única forma como el hombre se puede justificar, puede ser justificado, puede ser declarado inocente, libre de culpa, solamente por tener fe en Jesús y confiar en su sacrificio expiatorio. O sea, poner toda nuestra confianza en Jesús, poner toda nuestra confianza en su obra redentora y poner toda nuestra esperanza en su sacrificio expiatorio. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 10 al 12. Gálatas 3, versículo 10 al 12. Usted que está allá, ¿verdad?, está en su casa. Si puede seguirme en su Biblia, si tiene una Biblia ahí a la mano, ¿verdad? Hola Marisol, bienvenida, que Dios te bendiga. Tenemos ahí otra hermana, Carmen Morales, también, que Dios les bendiga, qué bueno que están aquí, ¿verdad? Dice Gálatas capítulo 3, versículo 10 al 12, dice, pero los que dependen de la ley, escuchen, para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque las Escrituras dicen lo siguiente, escuchen lo que dice,
Maldito todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Esto lo acabamos de leer precisamente en Deuteronomio capítulo 27, verso 26, ¿verdad? Dios dice en su palabra, dice, maldito todo aquel que no cumple ni obedece cada uno de los mandamientos que están escritos en la ley de Dios. Escuche, es como el ejemplo que acabo de poner, ¿verdad? Una persona puede ser un excelente ciudadano, pero si llega a matar a alguien, llega a robar, en ese momento se vuelve un transgresor de la ley. Una persona podría guardar todos los mandamientos a lo largo de su vida, pero por ahí, por ejemplo, de los 30, 40 años, quebranta un mandamiento, quebranta dos, automáticamente se volvió pecador y eso lo descalifica delante de Dios. Aunque hay que ser claros, ¿verdad? Hay que ser sinceros. No existe una sola persona en el mundo, ¿verdad? Porque todos nacimos bajo el poder del pecado. Y eso gracias, ¿verdad? Gracias y desgraciadamente a la desobediencia de Adán y Eva en el huerto del Edén, ¿verdad? Cuando ellos pecaron contra Dios, se contaminaron con el pecado, fueron expulsados de la presencia de Dios y en ese momento se constituyeron pecadores y toda la raza humana nace pecadora, ¿sí? Todos nacemos bajo la condición de pecadores. Y por lo tanto, desde que tenemos uso de razón o antes de tener uso de razón, constantemente estamos pecando. Por lo tanto, escuchen, esto se va a ver feo, pero así es, ¿verdad? Toda persona desde que nace y empieza a pecar contra Dios, desde que es uno niño, es uno pequeño, adolescente, joven, ¿verdad? Constantemente maldecimos, ofendemos, decimos groserías, ofendemos a los padres, ofendemos a los amigos, robamos cosas. Ya más grandecitos, ¿verdad? Pecamos sexualmente, fornicamos, mentimos, difamamos. Dice Dios en su palabra, dice, pero los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque maldito todo aquel que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley. O sea, en pocas palabras, estando fuera de Cristo, estando sin Cristo en el mundo, todo el mundo está maldito, ¿sí? Porque no está protegido, ¿verdad? No está bajo la sombra de Jesús, bajo la protección de Jesús. Versículo 11. Queda claro, entonces, que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Eso lo dice en Habacuc, capítulo 2, verso 4. Versículo 12 dice, el camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice, es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida, pero como acabamos de leer, ¿verdad? Si una persona llega a pecar, ¿verdad? Llega a romper un solo mandamiento, si se ampara bajo la ley de Dios, ¿verdad? Bajo los 10 mandamientos, pero si transgrede uno o bajo los otros mandamientos de toda la ley de Moisés, el del Pentateuco, con uno solo que viole, ¿verdad? Ya está bajo maldición, es culpable delante de Dios, condenado al infierno, ¿verdad? Pero escuchen lo que dice Gálatas, capítulo 3, versículo 12, versículo 13. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley, porque cuando fue colgado en la cruz, Él cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, ¿verdad? La Biblia nos enseña que cuando el Señor Jesucristo fue colgado en la cruz del Calvario, fue crucificado ahí, ¿verdad? Fue llevado a la cruz, fue precisamente llevado a la cruz para pagar por el perdón de todos nuestros pecados. Perdón, tuvimos una caída de energía. Checa allá afuera, ¿no? Baja y sube la pastilla. Tuvimos una caída de energía, una pérdida de energía, pero vamos a seguir hasta donde Dios nos lo permita, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, nos enseña que Jesús cargó en su cuerpo con la maldición de todos nuestros pecados. O sea, técnicamente, para todos aquellos que no están en Cristo, todos aquellos que se encuentran, que no están en Cristo, ¿verdad? Ya regresó la luz. Todos aquellos que no están, que no se han unido a Cristo por la fe, ¿verdad? Que no tienen confianza ni esperanza en Él, ni confían en su sacrificio expiatorio, ¿verdad? No han puesto su confianza en su obra redentora. Técnicamente, bueno, no técnicamente, verdaderamente cada persona está bajo maldición. Pero la palabra de Dios nos enseña que
que espiritualmente y verdaderamente cada uno de los pecados ya fue pagado por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario cuando fue sacrificado y derramó su preciosa sangre, ¿verdad?, ahí en el Calvario para pagar por el perdón de nuestros pecados. Por lo tanto, de esta forma podemos entender que la forma de satisfacer las demandas de la justicia, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que la paga del pecado es muerte, o sea que el pecador amerita morir, que todo aquel que ha pecado, ¿verdad?, amerita ser desechado eternamente delante de Dios. Aparte de que hay otra cosa, ¿verdad?, que no vamos a hablar en este día, no vamos a hablar a profundidad, pero quiero mencionar. La palabra de Dios nos enseña en el Salmo 51:5, dice: en pecado fui concebido, en maldad he sido procreado, en pecado me concibió mi madre, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que desde que nacemos contaminados, manchados por el pecado, ¿sí? Entonces eso automáticamente nos descalifica para poder entrar a la presencia de Dios en los cielos. ¿Por qué? Porque en los cielos todo es limpio, todo es santo, todo es puro, y en los cielos no puede haber alguien, no puede habitar alguien que esté contaminado con el pecado, con la maldad. Para eso necesitamos ser purificados del pecado de nuestro ser interior, ¿verdad?, de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestro corazón, y el único que puede purificarnos, el único que puede santificarnos, el único que puede renovarnos y salvarnos del pecado es precisamente nuestro Señor Jesucristo. Pero eso estaremos hablando en otra ocasión, ¿verdad? Hoy estamos hablando acerca de la importancia y los alcances del sacrificio de Jesús, ¿verdad? Entonces Dios en su palabra nos enseña que la forma de satisfacer las demandas de su justicia, ¿sí?, porque la justicia de Dios demanda, ¿verdad?, el pecado demanda justicia, ¿verdad? Dios dice que si alguien peca merece la muerte, ¿verdad? Tan delicado, tan perverso, tan inmundo es delante del Dios Santo de los cielos el pecado, que dice que la paga del pecado es muerte. Pero la única manera de que nosotros podamos ser perdonados, justificados delante de Dios, es precisamente depender de Jesús y de su sacrificio expiatorio a través de la fe en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué, verdad? ¿Cuál es el meollo de este asunto? ¿Por qué el sacrificio de Jesús es suficiente ante la justicia de Dios para perdonarnos y justificarnos? O sea, la pregunta del millón es ¿por qué, verdad? ¿Por qué el sacrificio de Jesús es suficiente? ¿Por qué nos alcanza, verdad? ¿O por qué es necesario? Porque mucha gente piensa, ¿verdad? Mucha gente piensa que es buena, ¿verdad? Y que por sus buenas obras Dios lo va a perdonar. Pero a través de la palabra de Dios en este día estamos demostrando que Dios dice que nadie se puede justificar ante Dios por sus buenas obras. Porque todos somos pecadores. Y porque como violamos sus mandamientos, todos estamos bajo maldición, ¿verdad? Entonces el único camino para poder ser perdonado y justificado delante de Dios es a través de la fe en Jesús y de su sacrificio. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué el sacrificio de Jesús es suficiente ante la justicia de Dios para perdonarnos y justificarnos? O sea, declararnos inocentes. Bueno, como veníamos diciendo, nadie puede ser declarado justo e inocente por sus buenas obras, porque por nuestra naturaleza pecadora, como somos pecadores, pecamos constantemente, ¿verdad? Y eso automáticamente nos descalifica delante de Dios, delante de su justicia. O sea, somos culpables y por lo tanto no podemos recibir perdón ni salvación, ¿verdad? Además, nadie dice en la Biblia que el perdón de Dios es algo tan grande, ¿verdad? Que nadie puede pagarle, nadie le puede decir a Dios, te pago por mi redención, ¿verdad? Te pago con algo por mi salvación. Primero porque todo lo que existe, todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, la vida misma que nosotros poseemos, le pertenece a Dios, Dios nos la dio. Y número dos, un delincuente, un asesino, por ejemplo, un ladrón, alguien que ha robado, ante los ojos de la justicia, de un juez justo, no le puede decir, mira, está bien, yo robé, ¿verdad? O yo maté a fulano, pero ¿qué te parece? Si doy tanto de dinero, ¿verdad? O me dedico a hacer buenas obras y con eso me perdonan y me sueltan, ¿verdad? No me mandan a la muerte, ¿verdad? O no me mandan a la cárcel. No se puede hacer eso. La justicia no. La justicia demanda castigo para el delito, castigo para el pecado.
Entonces, como el pecado nos descalifica, comentábamos hace rato que Dios ideó este otro camino, ¿verdad? Precisamente para perdonar al hombre, y esto es a través del sacrificio expiatorio o sustituto de Jesús. Escuchen, en términos judiciales, se dice que si alguien es culpable de un delito, si alguien comete un delito, esa persona debe de pagar por ese delito, ya sea con cárcel, ya sea con la multa, o ya sea con pena de muerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hasta la misma Biblia dice que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? O sea, todo pecado, todo delito amerita un castigo. Pero ¿qué tal que si en las leyes se prevé que alguien, ¿verdad? Que sea alguien que ha pecado o que ha roto la ley, ¿verdad? Que ha transgredido la ley. Si en las leyes se prevé que alguien pueda ser el sustituto del delincuente o transgresor de la ley, entonces ese transgresor, ese delincuente podrá acogerse a ese principio, a ese derecho que las leyes le otorgan, ¿verdad? Pues precisamente para eso vino Jesús, ¿verdad? Para ser nuestro sustituto. La Biblia nos enseña que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para ser el sustituto delante de Dios. Vino a ser sustituto por toda la humanidad delante del Padre Celestial y hacerse cargo del pecado y de los pecados de toda la raza humana. ¿Dónde dice eso? Eso lo dice en Hebreos capítulo 10, versos 5 al 10, donde dice: por eso cuando Cristo vino al mundo le dijo a Dios: tú no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Versículo 8. Primero Cristo dijo: no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado, ni te agradaron aun cuando la ley de Moisés las exige. Luego dijo: aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Por lo tanto, él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. La Biblia dice, versículo 9, estamos en el versículo 9, la Biblia dice que cuando, en la última cena, cuando Jesús estaba con todos sus discípulos ahí, ¿verdad? En la última cena, con sus 12 apóstoles, cuando él toma la copa de vino, les dice: miren, esta copa de vino representa mi sangre, que será derramada por el perdón de muchos y que servirá para ratificar el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo había dicho, y las Sagradas Escrituras decían en el Antiguo Testamento, que vendría un tiempo en el cual el Señor haría un nuevo pacto entre Dios y su pueblo, ¿verdad? Que ya no sería un pacto a través de guardar la ley de Moisés, ¿verdad? De guardar los sábados, de ofrecer sacrificios, de circuncidarse, de guardar el sábado, sino que sería un nuevo pacto, sería un nuevo tiempo, ¿sí? Y precisamente, como dice aquí el versículo 9, dice: él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Versículo 10, por la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Ahora bien, escuchen, reflexionando un poco, ¿verdad? Si un transgresor de la ley, de cualquier ley, ¿verdad? La ley de Dios o la ley de los hombres, ha sido encontrado culpable, ha sido en un juicio, ¿verdad? Se le ha encontrado que es culpable de haber violado X ley, ¿verdad? X principio, X mandamiento. Pero si en esa ley hay un principio en el cual ese delincuente pueda permutar su culpa, su condena con otra persona para que esa persona cumpla su condena en lugar de él, y si la ley lo permite y esa persona se acoge a ese principio, ¿verdad?, de permuta de condena por un sustituto, el juez que lo esté juzgando y el juzgado que lo esté juzgando tendrá que otorgarle ese beneficio que se encuentra en la ley. Y esto es algo que está en la ley de Moisés, en la ley de Dios. En la ley de Moisés hay un principio, ¿verdad?, que se le conoce como el principio de expiación de pecados por medio de un sacrificio sustituto. La ley de Dios decía que todo el que pecaba merecía morir, ¿verdad?
Y en Levítico capítulo 3, versículo 1 al 2 dice lo siguiente: si presentas un animal de la manada como una ofrenda de paz al Señor, podrá ser macho o hembra, pero no debe tener ningún defecto. Versículo 2: pon tu mano sobre la cabeza del animal y mátalo a la entrada del tabernáculo. Luego los hijos de Aarón, los sacerdotes, aplicarán la sangre por todos los lados del altar. La palabra de Dios, ¿verdad? El Señor decía en su palabra que si una persona pecaba contra Dios, ahora escuche, aquí hay algo importante, ¿verdad? En la ley de Moisés hay pecados de muerte y pecados no de muerte, ¿verdad? O sea, pecado que ameritaba la muerte del transgresor, del pecador, era por ejemplo el adulterio, la hechicería, la idolatría, la rebelión, la blasfemia contra el Señor, usar mal el nombre del Señor, ¿verdad? Y esos pecados no se podían cubrir, ¿verdad? No se podían expiar con ningún sacrificio más que con la muerte. Pero había pecados como por ejemplo mentir, transgredir los linderos de una propiedad, ¿verdad? Defraudar a alguien, contaminarse ritualmente, etcétera, etcétera. Esos pecados sí se podían expiar con un sacrificio. Y es precisamente lo que aquí dice Levítico, ¿verdad? Si vas a presentar una ofrenda de paz, ¿verdad? O sea, para congraciarte con Dios por un pecado que no ameritaba la muerte, necesitas ser un macho o hembra que no tenga ningún defecto. Y una vez que lo tengas ahí, ¿verdad? Al animalito, cuando lo presentes ante el sacerdote, vas a imponer tu mano sobre su cabeza en señal de que tu pecado lo estás traspasando, ¿verdad? Se lo estás cargando al animalito, y una vez que tú le impongas la mano, ¿verdad? Y confieses tu pecado, simbólicamente tu pecado será traspasado al animal, y una vez que sea sacrificado, la justicia de Dios, la ira de Dios será aplacada, ¿verdad? Sería aplacada. Por lo tanto, desde el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Pacto, estaba presente el principio de sustitución para la expiación de pecados del transgresor a través de un sacrificio sustituto, de un sacrificio expiatorio. Y ese sacrificio expiatorio que los judíos hacían, ¿verdad? Cuando iban al templo, cuando iban al tabernáculo, cuando presentaban sus ofrendas de paz, sus sacrificios de paz delante de Dios por sus pecados, era el precedente legal para el sacrificio perfecto que nuestro Señor Jesucristo un día llevaría a cabo en la cruz del Calvario, a través del cual el hombre verdaderamente ahora sí podría expiar sus pecados al acogerse por fe a Jesucristo el Salvador, y poner también toda su fe, su esperanza y su confianza en el sacrificio perfecto del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice en el libro de los Hebreos que los sacrificios de animales en el Antiguo Pacto ni purifican la conciencia, ni purifican espiritualmente, ni en verdad cubren todos los pecados. Pero todos esos sacrificios eran solamente una sombra y figura de lo que haría un día el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo por la humanidad. Y era el camino, ¿verdad? Era la muestra, era el camino de cómo el hombre podría llegar un día a expiar sus pecados, o sea, borrar sus culpas mediante un sacrificio sustituto. Cómo la humanidad podría expiar sus pecados delante de Dios al confiar en Jesús y confiar en el sacrificio expiatorio de Jesús por los pecados de toda la humanidad. Así de simple. La mente religiosa del hombre a veces no puede pensar, ¿verdad? No puede alcanzar a entender ni aceptar que solamente por creer en Jesús, ¿verdad? Y por confiar en su sacrificio y obviamente rendirse totalmente al Salvador, o sea, a Cristo Jesús, de esa manera puede ser declarado libre de culpa. Pero Dios en su palabra nos enseña, ¿verdad? Que cuando una persona pone su fe en Jesús, su esperanza, su confianza y su fidelidad obediente, y descansa en su sacrificio para el perdón de sus pecados, entonces en ese momento Dios lo perdona y lo declara inocente, lo declara libre de culpa, lo justifica delante de sus ojos. Por lo tanto, escuchen, a través de esto podemos entender que el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario es tan grande y suficiente delante de los ojos de Dios, que alcanza para cubrir todos los pecados de la humanidad, tanto los pecados de muerte como los pecados que no meritaban la muerte, ¿verdad? El sacrificio, la sangre de Jesús borra y limpia
todos los pecados, pecados de muerte y pecados que no ameritan la muerte. En el antiguo pacto, ¿verdad? Se mencionaba esto, lo acabo de mencionar, que en el antiguo pacto los que, por ejemplo, si alguien adulteraba, si alguien fornicaba, si alguien practicaba la idolatría, ¿verdad? O como en estos días que la gente celebraba el culto a los muertos, esos eran pecados de hechicería, de adivinación, ¿verdad? De espiritismo, y esos pecados ameritaban la muerte de los transgresores. No había perdón para esos pecados. Pero el sacrificio de Jesús compró el perdón a Dios, ¿verdad? Con su sangre. La Biblia dice que Jesús compró con su sangre el perdón de todos nuestros pecados. Se lo compró al Padre Celestial, ¿verdad? Y en el libro de los Hebreos dice que cuando Jesús entró en el tabernáculo perfecto, en el tabernáculo celestial que está en los cielos, dice que Jesús presentó su sangre ante el Padre, y de esa manera la justicia de Dios fue satisfecha con la sangre y el sacrificio de Jesús. Y Dios otorgó el perdón de todos los pecados a la humanidad y la redención eterna. Por lo tanto, el sacrificio de Jesús es más que suficiente para cubrir toda clase de pecados. Y precisamente como en la ley de Dios estaba previsto que cuando alguien quisiera ponerse a cuentas con Dios, lo podría hacer mediante un sacrificio sustituto, pero claro, solamente por los pecados que no meritaban la muerte. Por lo tanto, siguiendo ese principio de expiación de pecados a través de un sacrificio sustituto, es que hoy en día cada ser humano puede expiar sus pecados al acogerse al sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz del Calvario, el cual fue aceptado delante de Dios en sustitución por toda la humanidad. Toda la humanidad ameritábamos la muerte eterna, la perdición eterna, ameritábamos el infierno. Pero cuando alguien se arrepiente de sus pecados, se vuelve a Dios, se entrega a Cristo, cree en Jesús, en su sacrificio, en ese momento Dios le perdona y le permite que Cristo Jesús lo salve del pecado y le conceda tener vida eterna. Esa es la manera y ese es el camino, ¿verdad?, en el cual Dios ha establecido que cuando el hombre deposita su fe y esperanza en Jesús y en su sacrificio, todos sus pecados le son perdonados. Así es como de esa manera Dios acepta al hombre delante de sí, lo justifica, o sea, lo perdona, lo declara inocente por la fe en Jesús, la fe del transgresor, ¿verdad? Todos sabemos que somos pecadores, ¿verdad? Y cuando pecamos, violamos los mandamientos de Dios, pero cuando nos arrepentimos y ponemos nuestra fe, esperanza y confianza en nuestro Señor Jesucristo y en su sacrificio, entonces el Señor, o sea, el Padre Celestial, nos concede el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. Ese es el sacrificio que el Padre Celestial estableció para todos los seres humanos. Y escuche, para ilustrar un poco mejor, ¿verdad? Un poquito mejor porque a lo mejor no le ha quedado claro esto. En México las leyes, la Constitución Política Mexicana, mientras no entre en vigor la siguiente reforma, ¿verdad?, del Poder Judicial, se dice que en México se concede el amparo cuando alguien lo solicita ante un juez federal, y la función principal del amparo, no sé si usted ha escuchado de los amparos, hay gente que es acusada de un delito, ¿verdad? Se emite una orden de aprehensión porque lo acusaron, por ejemplo, de robo, de homicidio, de haber atropellado a alguien, de haber defraudado, no sé, ¿verdad? Y entonces usted va, ¿verdad?, ante el juez federal y usted solicita un amparo. ¿Cuál es la función del amparo? Las leyes mexicanas dicen que la función principal del amparo es detener temporalmente la acción penal y de la autoridad en contra de alguien que es denunciado por haber violado alguna de las leyes mexicanas. Si alguien es denunciado por algún delito, entonces la autoridad competente gira orden de aprehensión en contra de esa persona. Y si esa persona, escuche, conociendo las leyes mexicanas y sabiendo que dentro de las leyes en México existe un derecho constitucional al amparo, y este le es otorgado, entonces cuando la persona recibe su amparo de parte de un juez federal, ninguna autoridad civil podrá ejecutar la orden de aprehensión y el denunciado podrá andar libremente circulando por el territorio mexicano sin que ninguna autoridad lo pueda detener porque se encuentra amparado.
parado, ¿verdad? Algo más o menos así ocurre cuando alguien pone su fe y esperanza en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pone su fe en Jesús, ¿verdad? Y se acoge delante de Dios por fe al sacrificio de Jesús para el perdón de sus pecados. Legalmente delante de Dios, de esa manera, cuando una persona pone su fe en Jesús y en su sacrificio, entonces Dios le concede los beneficios del sacrificio expiatorio de Jesús a su favor, deteniendo la condena de la ley de Dios, de la ley de Moisés en contra de los pecados y concediéndole la posibilidad de poder tener perdón, salvación y vida eterna. Ahora escuchen, poner la fe en Jesús y en su sacrificio para el perdón de pecados y salvación es el primer paso. Para poder recibir el perdón de los pecados, permítanme tantito. Para poder recibir el perdón, la salvación y la vida eterna, el primer paso es la fe en Jesús y en su sacrificio expiatorio. Pero existe otro paso ineludible para poder tener perdón de pecados, salvación y vida eterna, y este es precisamente el arrepentimiento. Y este es un paso muy importante que no es tanto el tema de hoy, pero quiero mencionarlo, ¿verdad? El primer paso más importante para el perdón de los pecados, salvación y vida eterna es la fe en Jesús y en su sacrificio expiatorio y en sus alcances, ¿verdad? Pero el paso ineludible, otro paso ineludible para el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna, la vida del ser humano, es precisamente el arrepentimiento. En Hechos capítulo 3, verso 19 dice de la siguiente manera: ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. El arrepentimiento, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, es otro paso ineludible para que el hombre pueda tener perdón de pecados, salvación y vida eterna. El primero es la fe en Jesús y en su sacrificio, y el segundo es el arrepentimiento genuino, ¿verdad? Porque sin un arrepentimiento genuino y verdadero no puede haber perdón de pecados delante de Dios. De hecho, la palabra de Dios nos enseña que Dios primero envió a Juan el Bautista a predicar el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Sí? Y cuando la gente reconocía sus pecados y se arrepentía, ¿verdad? Ese era el primer paso, por decirlo así, ¿verdad? Y era una manera de prepararle el camino al Mesías Salvador que llegaría, que se manifestaría después, que fue nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando se manifestó ya públicamente el Hijo de Dios, el Mesías Salvador, nuestro Señor Jesucristo, entonces ya Jesús empezó a hablarles acerca del reino de los cielos y empezó a hablarles que Él era el Salvador de la humanidad y que todo aquel que en Él creyera no se iba a perder, sino que tendría vida eterna, ¿verdad? Y todo aquel que en Él confiara, todo aquel que se acercara a Él y lo siguiera fielmente, tendría la luz de la vida, tendría el perdón de sus pecados, tendría salvación y tendría vida eterna. ¿Sí? Por lo tanto, el arrepentimiento genuino es indispensable. Escuche, ¿cómo es un arrepentimiento genuino? Decíamos que aparte de la fe en Jesús es necesario el arrepentimiento genuino, y el arrepentimiento genuino ocurre cuando el hombre comprende los alcances de su maldad y de sus pecados y se arrepiente de todo corazón por ello, ¿verdad? Porque muchas personas, por ejemplo, en el mundo, los hombres, sobre todo varones, principalmente los varones generalmente no tenemos conciencia de los alcances que tiene la maldad, ¿verdad? Y el pecado de adulterio, por ejemplo, de lo malo y grave que es delante de Dios y de lo malo y grave y destructivo que es delante de las personas, en este caso delante del cónyuge, de la familia, ¿verdad? Pero cuando una persona escucha la palabra de Dios y el Espíritu Santo le toca en su corazón y la persona comprende los alcances tan horrendos, tan horribles, tan perversos de su maldad y de su pecado y se arrepiente de todo corazón delante de Dios y procede a pedirle perdón a Dios con todo su corazón, ¿verdad? Y desea volverse a Dios, entonces Dios, que es el único que tiene la capacidad para poder ver íntimamente lo que hay en el corazón del hombre, y si Dios se da cuenta, si Dios mira que la persona está verdaderamente arrepentido,
entonces esa persona está en posición de que se le conceda el perdón de sus pecados, salvación y vida eterna. Ahora, cuando el hombre cree en la predicación del Evangelio, el Evangelio comprende varias cosas, ¿verdad? Comprende, por ejemplo, enseñar que el hombre es pecador, ¿verdad? Porque somos pecadores, que todos nacemos en pecado. Y como dice Romanos 5:16, que por culpa del pecado de Adán, ¿verdad? Todos estamos bajo la condenación de Dios, todos estamos condenados al infierno, ¿verdad? Pero el Evangelio también nos enseña, ¿verdad? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos enseña que debemos de arrepentirnos y volvernos a Dios. Y para que el perdón de nuestros pecados, la salvación y la vida eterna se concrete en la vida de la persona, por decirlo así, el último paso, por decirlo así, es poner toda tu fe, toda tu esperanza, tu confianza y tu fidelidad obediente, porque eso es fe, esa es la fe bíblica, ¿verdad? La fe en el mundo es solamente creer en Dios, pero la fe bíblica habla de creer, confiar y someterse fielmente en este caso a Cristo Jesús, al Mesías. Y cuando la persona cumple estos pasos que Dios nos marca en su palabra, entonces se llevará a cabo el perdón de sus pecados, la salvación y la vida eterna. Creer en Dios, arrepentirse de todo corazón y entregarse plena y totalmente a nuestro Señor Jesucristo para tener el perdón de pecados, salvación y vida eterna. Ese es el camino de Dios para que nosotros podamos ser justificados ante sus ojos. Nadie se puede justificar por sus buenas obras, nadie se puede justificar por guardar las obras de la ley de Moisés. Solamente la única forma por la cual podemos ser justificados ante Dios. Dios nos justifica delante de Él. Dios nos declara inocentes delante de Él, es solamente a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo y en su sacrificio expiatorio. Y bueno, perdón, sí, bueno. Sí, bueno. Bueno, sí, bueno. Permítame tantito. Sí, bueno. Sí, bueno. Bueno. Sí, bueno. Bueno, sí, bueno. Sí, bueno. Bueno, no sabemos qué pasó, ¿verdad? Pero algo pasó. Quisiera decirle, quisiera ya para terminar, ¿verdad? Vamos a terminar esta enseñanza. Quisiera decir que en base a lo anterior, ¿verdad? Como manera de conclusión, es que en este día todos podemos comprender los alcances del sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Rey y Señor y Dios Jesús. Y gracias a su sacrificio nosotros podemos tener la esperanza de perdón, la esperanza de salvación y de vida eterna, y nos podemos acoger a eso, ¿verdad? Ahora, Dios ha hecho, escuche, Dios ha hecho hasta lo imposible para poder salvarnos y perdonarnos, ¿sí? Pero ahora es menester de nosotros, es trabajo de nosotros obedecer cada uno de sus pautas y mandamientos para poder recibir la gracia y el amor y su misericordia que nos promete y nos ofrece el perdón de pecados, salvación y vida eterna, ¿sí? Y poder permanecer delante de Él por la eternidad y poder algún día ir a los cielos. Por lo tanto, en este día, amados hermanos, les animo de todo mi corazón, ¿verdad? Con todo mi corazón les animo a que si usted no ha creído nunca en Jesús, si usted nunca le ha entregado su vida a Jesús, si usted nunca sabía cómo se podía justificar delante de Dios, cómo podía ser aceptado delante del Padre, en este día usted lo está entendiendo, usted lo está recibiendo de parte de Dios, y la única manera de poder ser aceptado delante de Dios, para poder ser perdonado y entrar al reino de los cielos, es a través de la fe y obediencia en Cristo Jesús, y la fe y esperanza y confianza en su sacrificio expiatorio.
Lo otro que tiene que hacer es arrepentirse de todo corazón, y lo último que tiene que hacer es rendirse totalmente a Cristo Jesús. Y en este día quisiera animarle, ¿verdad?, con todo mi corazón, a que los que estamos ya en Cristo, a que los que le hemos entregado nuestra vida, los que estamos ya verdaderamente en sus caminos, sigamos permaneciendo, ¿verdad?, en fidelidad y obediencia, porque la salvación se recibe una sola vez, ¿verdad?, pero la salvación se tiene que conservar a lo largo de toda la vida, ¿verdad?, a lo largo de nuestra vida hasta que partamos de este mundo, a través de la fidelidad y obediencia. Gracias a Dios. Escuche, si usted vuelve a pecar después de que ha recibido a Cristo, el sacrificio de Jesús cubre nuestros pecados y nos arrepentimos. Si no nos arrepentimos, no hay perdón de pecados, ¿verdad? Pero si nos arrepentimos, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo ya pagó por ese pecado. Si usted se arrepiente y vuelve al camino, y tiene todavía el derecho de poder entrar al reino de los cielos un día. Ahora sí vamos a terminar este tiempo dándole gracias a Dios y orando, y sobre todo dando gracias a Dios Padre, a nuestro Señor Jesucristo, por su infinita compasión, su infinita misericordia, y que Dios reciba toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el honor por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Padre, en este día te damos muchas gracias por tu misericordia. Te damos gracias porque en este día tú nos has mostrado y nos has enseñado que la única manera de poder estar bien delante de ti, la única manera en la cual podemos ser aceptados delante de ti, es a través de la fe y obediencia en tu amado Hijo Jesucristo. Es la única manera en la cual tú nos aceptas delante de ti, cuando confiamos en Jesús, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y cuando entregamos nuestra vida totalmente a tu amado Hijo, para serle fieles y obedientes hasta el final de nuestra vida. Y en este día te damos gracias, Padre, porque tú enviaste a tu amado Hijo hace 2000 años a pagar por el perdón de nuestros pecados. Y de esa manera hoy tenemos una esperanza, hay una puerta de esperanza, una puerta de salvación y de vida eterna que se recibe por la fe en tu amado Hijo Jesús, por la fidelidad y la obediencia a Cristo Jesús, tu amado Hijo. Te damos gracias en este día y te pedimos, Padre, que tu palabra produzca fruto en abundancia. Y en este día te damos gracias por mostrarnos la importancia del sacrificio de tu amado Hijo Jesús y sus alcances. Te bendecimos con todo nuestro corazón y también te rogamos, Padre, que a lo largo de esta semana tú nos bendigas, Señor, que tú proveas para el pan nuestro de cada día, que proveas para todas nuestras necesidades, que nos ayudes en todo conflicto, en toda necesidad, que nos ayudes a salir adelante y que extiendas tu mano poderosa a favor de nosotros en todo momento. Pues dice tu palabra que vana es la ayuda del hombre en contra del enemigo, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y bueno, amados hermanos, que Dios les bendiga. Si el Señor lo permite, nos vemos en la transmisión de la enseñanza bíblica de este próximo miércoles, 9 de la noche. Bendiciones y excelente tarde.